Muy buenas, hacker cardíacos. Fiat empezó a utilizar la denominación tipo, sin ir acompañada de un número detrás de ella, pues fue en el año 1988, que es cuando lanza la primera generación del Fiat tipo. Bueno, de ese modelo ya se habían visto fotos oficiales en 1987, pero su comercialización se inicia, como os digo, en 1988. Aquel vehículo venía a reemplazar otro modelo mítico dentro de la casa italiana, aquel famoso Fiat Ritmo. Pues bien, ese Fiat tipo era un vehículo que destacaba porque era bastante tecnológico para la época. Era tecnológico pues por su diseño bastante llamativo, por algunas soluciones técnicas y tecnológicas que empleaba, incluso porque había versiones con un llamativo cuadro de mandos digital. Aquel Fiat tipo, como a casi cualquier modelo del mercado, le llegó la hora de la jubilación y fue reemplazado sucesivamente por los Fiat Bravo y Brava, por el Fiat Stilo, de nuevo por una nueva generación del Fiat Bravo. La cuestión es que llegó el año 2016 y, como de un boomerang se tratase, volvió de nuevo Fiat a recuperar el nombre de Fiat tipo. Fue en el año, como os digo, 2016, y no sabemos si quizá porque sus antecesores, pues más allá del mercado italiano, no habían conseguido todo el éxito o todos los resultados que esperaba la marca italiana, pero la cuestión es que Fiat decide cambiar el enfoque de lo que era su representante dentro del segmento de los compactos. El Fiat tipo, que llegó en 2016, pues lo cierto era como el escalón de acceso a lo que constituía el segmento de los compactos, es decir, vehículos que empezaban en un tamaño en torno a los 4,2, 4,3 metros. Aquella segunda generación del Fiat tipo desde el inicio estaba disponible con versiones de 4, 5 puertas, incluso familiar, y destacaba por eso, por un precio muy ajustado. Había versiones que arrancaban por debajo de los 11.000 euros. Ya que el Fiat tipo, más que competir directamente con modelos muy conocidos como los Gol, los Focus, los 308, etc., parecía más bien querer competir con modelos que también se estaban poniendo de moda, de tipo compacto y precio razonable, como podían ser el Skoda Spaceback o la cuarta generación del Seat Toledo. Pues bien, desde aquel año de su lanzamiento hasta el día de hoy, ese Fiat tipo ha evolucionado considerablemente. Sobre todo ha habido dos momentos importantes en esa evolución. El primero fue en el año 2020, cuando recibe una pequeña actualización de diseño, cambia incluso el logotipo de la marca, y luego también fue un momento en el que recibió bastante tecnología, tanto en asistentes a la conducción como en la parte multimedia. Y la segunda renovación pues tuvo lugar el año pasado, en 2022, cuando el Fiat tipo incorpora una versión con mecánica microhíbrida y también una caja de cambios automática de 8 velocidades. Así que nos encontramos que de aquel Fiat tipo de 2016 que costaba apenas 11.000 euros hasta el presente, hasta esta versión, el coche ha evolucionado mucho tecnológicamente, pero también es cierto que ha incrementado su precio notablemente, y ahora estamos hablando de un coche que en su versión más alta llega a costar casi 30.000 euros con las promociones incluidas. Y lo que hemos querido comprobar es cómo ha sido esa evolución del Fiat tipo. ¿Se ha convertido realmente en un modelo plenamente tecnológico o hay algunas cosas que se ha quedado todavía el trabajo por concluir? Bueno, pues vamos a comprobarlo, y nada mejor que hacerlo precisamente con la versión más completa y equipada del Fiat tipo, que es la que se denomina Cross. El coche, como os digo, es un Fiat tipo Cross con la mecánica microhíbrida de 130 caballos y cambio automático. Vamos a conocer todas las características de este vehículo, pero antes, como siempre, me gusta recordaros que si aún no lo estáis, por favor, no olvidéis suscribiros a nuestro canal en HackerCar y que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Fiat tipo Cross. ¿Qué significa que lleve el apellido Cross al final de su nombre? Bueno, pues quiere decir que este modelo en concreto tiene ciertos detalles que intentan pues camperizar un poco su aspecto, ¿no? Dotarlo pues con ciertos rasgos a la moda sub, que es lo que se lleva hoy en día. Lo cierto es que esta fórmula dentro del segmento de los compactos no es muy habitual. De hecho, ahora mismo quizá el único modelo que ofrece algo equiparable podría ser el Ford Focus. Además, también comparte con el Focus una característica, y es que este modelo lo puedes elegir tanto con la carrocería de 5 puertas que vemos aquí, como en una variante familiar que cuesta 1.500 euros más y que, bueno, sobre todo pues aporta más practicidad y un maletero más grande. Este Fiat tipo de 5 puertas mide en concreto 4,38 metros de largo, 1,55 metros de alto, es un poquito más alto que un tipo convencional porque la carrocería está un poquito más elevada y también lleva esas barras de techo, y 1,81 metros de ancho. ¿Qué características tecnológicas podemos encontrar en este vehículo? Bueno, pues de serie lleva incluido todo el equipamiento.
Eso quiere decir que, entre otras cosas, están incluidos de serie estos faros de LED. Son faros de LED tanto para luces cortas como para luces largas. No son faros de LED matriciales, pero sí incluye la función de cambiar de forma automática entre luz corta y luz larga. Luego también tenemos luces de giro, ya sabéis, aquellas que alumbran cuando circulas a baja velocidad y mueves el volante, pues alumbran hacia un lado o hacia otro. Luego también tenemos un sistema de acceso y arranque manos libres. Es un sistema que además, bueno, pues para acceder al coche pues tiene un sensor en la cara interior de la manecilla de las puertas, las dos delanteras, que es lo que te permite desbloquear el vehículo sin utilizar el mando, pero para cerrarlo no hay un sensor, sino que tienes que darle a un botoncito que tiene la propia manecilla. Esta versión también lleva incluido de serie sensores de aparcamiento tanto delanteros como traseros, aunque curiosamente la unidad que tenemos aquí no los equipaba. Y en cuanto a número de cámaras, bueno, pues hay una que está situada en la parte trasera, lógicamente. ¿Qué otras cosas tecnológicas podemos encontrar en este coche? Bueno, pues una de las más significativas, que ya empieza a ser bastante habitual, es que incluye lo que llaman un obturador automático para la parrilla delantera. ¿Eso quiere decir? Que bueno, que esta parrilla delantera no siempre tiene por qué estar abierta, solo cuando el vehículo pues tenga necesidades de refrigeración. El resto del tiempo puede ir cerrada y eso significa que ayuda a mejorar la aerodinámica del coche. Y para concluir, una cosa curiosa relacionada con los colores. Resulta que el color más llamativo de este coche, el llamado naranja paprika, es el único que es de serie. Sin embargo, el resto de tonos disponibles, que son bastante más serios, un azul, un blanco, un negro o este gris, son opcionales y cuestan 600 euros. Como os decía, esta generación del Fiat Tipo, que llegó en 2016, tuvo un momento importante cuando en 2020 recibe una actualización tecnológica muy importante, que afecta sobre todo pues tanto a la instrumentación como lo principal, la parte multimedia, que se actualiza notablemente. Pero bueno, antes de centrarnos un poquito en esta pantalla, os voy a contar algunas curiosidades del interior del Fiat Tipo. No es un aspecto tecnológico, pero es un coche, lo cierto es que muy bien aprovechado en cuanto a espacio. Plazas traseras tienen pues bastante habitabilidad para los pasajeros. El maletero no está mal, tiene 440 litros. La postura de conducción es muy buena. La calidad, bueno, pues es correcta, los materiales son buenos, aunque es cierto que algunos un poquito a la vista y al tacto me recuerdan a los que se utilizaban en modelos de hace bastante tiempo, la verdad. Pero luego, en cuanto a tecnología, ¿qué nos encontramos y qué no nos encontramos? Tecnológicamente hablando, pues por ejemplo, tenemos un volante multifunción muy completo y además, como curiosidad, incluye mandos en la parte trasera. Los de este lado, por ejemplo, sirven para cambiar el volumen y los del lado izquierdo pues para cambiar entre distintas emisoras memorizadas. Luego también tenemos un climatizador automático, pero es de una sola zona. Este coche también viene con un cargador inalámbrico para teléfonos móviles, aunque esta unidad no era de la gama 2024 y no lo incluía todavía. Y luego tenemos un freno de mano clásico, de palanca. El alumbrado interior pues no es muy sofisticado, ¿no? Y luego tampoco tenemos aquí el característico botón que nos indicaría que este modelo tiene el sistema iCall de llamada de emergencia. Y para finalizar, dos cosas. La primera, este coche solo tiene una toma USB de tipo A que está situada aquí en esta zona. Es un defecto porque ya hay rivales que están ofreciendo hasta 4 tomas USB, tanto de tipo A como de tipo C. Y luego, por otro lado, a raíz de la pandemia, Fiat empezó a incorporar en sus modelos un pack, se denominaba Pack Defense, que incluía una serie de medidas pues, para hacer que tu coche fuese una especie de búnker, ¿no?, a prueba de virus. Eso ya, por lo menos según el configurador de Fiat, pues ya no está disponible. Y es una pena que ese pack, que incluía una serie de elementos como un filtro para el habitáculo más eficaz o luces ultravioletas y tal, pues ya no esté disponible. Pero bueno, vamos a centrarnos, para eso hemos venido aquí, para hablar de lo que es la parte multimedia. Una pantalla de 10 pulgadas, en principio es una muy buena noticia porque este dispositivo se parece mucho al de Fiat más modernos, como puede ser el Fiat 500, y también lo hemos visto incluso en modelos más caros y más premiums, como puede ser un Alfa Stelvio. Pero lo cierto es que este sistema multimedia, a pesar de su buen tamaño, a pesar de que la pantalla está bien situada, a pesar de que se maneja de forma fluida y sencilla, lo cierto es que no incluye demasiadas funciones. De hecho, este equipo que estamos probando no incluye el dispositivo de navegación. Y luego ya, pues navegando un poco por aquí, encontramos que resulta pues un poco simple en cuanto al número de funciones que ofrece. Pero bueno, con todo, son funciones quizás seguramente las más interesantes. Desde aquí, como siempre, podemos controlar todas las fuentes de sonido, podemos controlar lo que tiene que ver con la telefonía manos libres y por supuesto es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay y ambos protocolos además de forma inalámbrica.
que eso está muy bien. Así que en ese aspecto, bueno, pues con tener también acceso a esos dos protocolos, es cierto que ya no vas a echar tanto en falta el que no tenga un sistema de navegación. El dispositivo como tal, bueno, pues es bastante configurable en el sentido de que puedes generar pantallas principales con los elementos que más te convengan. Nosotros, por ejemplo, pues hemos creado aquí algunas para ver qué elementos podríamos incluir. Tenemos aquí esta que está compuesta por 3 elementos, puedes elegir una presentación con 2 grandes bloques o con 3, en este caso es la de 3, y hemos puesto pues fuente de sonido, uno de los ordenadores a bordo y otro la telefonía. Y luego, pues por lo demás, ¿qué otras cositas podemos hacer desde aquí? Pues tenemos 2 aspectos interesantes relacionados con el tema de la ciberseguridad. Es que por un lado, cuando conectas un teléfono móvil, pues resulta bastante sencillo el hecho de eliminar uno de esos dispositivos. Hemos accedido a lo que es el menú de los teléfonos, pulsamos en este simbolito de los ajustes y bajando un poquito ya encontraremos las opciones tanto de, por un lado, desconectar el dispositivo como de borrarlo por completo. Y luego, dentro del menú vehículo que encontramos en este lateral, si nos desplazamos hacia la parte inferior, encontraremos la opción denominada reinicio. Aquí es donde podemos hacer además bastantes cosas relacionadas con el borrado de datos o dispositivos que tengamos vinculados. Aquí podemos encontrarnos opciones como reiniciar los favoritos del cajón de apps, que lo cierto es que después de vérmelo varias veces no sé realmente qué significa, pero también podemos restablecer las aplicaciones que estén incluidas en el vehículo, restaurar los ajustes por defecto, es decir, que si hemos realizado cambios en ajustes relacionados, no sé, pues con el sonido o con, no sé, con algo de la telefonía, desde aquí podemos volver todo a ponerlo a cero, por decirlo así, y luego finalmente tenemos la opción de el borrado de datos personales. Nos pregunta el coche, ¿desea borrar todos los datos personales, incluyendo también los ajustes? En este caso, pues con decirle que sí, el coche volverá a su configuración tal cual el día que salió de fábrica. También hay una cosa que destaca de este modelo por su conducción quizá de micro híbrido, que es muy interesante, que hay un menú que se denomina Hybrid. Entramos aquí, nos pone esta imagen que hay que volver a pulsar, quizás este sea un paso innecesario, directamente podría abrirse ya lo que es las funciones de este menú, y aquí podemos ver cómo está funcionando el coche en cuanto al flujo de energía, para saber si está funcionando el motor de gasolina, eléctrico, ambos, o si está recargando la batería, etcétera. Y luego también tendremos aquí un historial de conducción donde nos dirá cuáles han sido los consumos relacionados tanto con lo que es el motor, con lo que es la parte eléctrica. También podremos ver el historial de regeneración. Ya sabéis, esa regeneración se produce cuando pues no estás acelerando, estás frenando y el coche está recargando la batería de su sistema híbrido. Y rápidamente también os voy a hablar de lo que es el cuadro de mandos. No es completamente digital, pero sí tiene una pantalla central de 7 pulgadas, que lo cierto es que manejándola desde estos mandos del volante permite acceder a mucha información del vehículo. Tenemos lo que es información del ordenador de a bordo, podemos ver cómo están funcionando los distintos asistentes, tenemos control de presión de neumáticos, temperatura del aceite, temperatura del líquido del radiador, es decir, temperatura del motor, luego también tenemos el nivel de carga de la batería, cuándo tenemos que pasar el siguiente mantenimiento, tenemos información de cómo está siendo nuestra conducción, si está siendo eficiente o no, podemos comprobar desde aquí las fuentes de sonido, si tenemos algún aviso del coche, también podemos hacer pequeños ajustes de seguridad y bueno, pues en definitiva es una pantalla, ya os digo que no es exageradamente grande, pero sí que incluye un montón de cosas. Por cierto, que una cosa curiosa del interior de este Fiat Tipo es el principio de funcionamiento de los elevalunas eléctricos, y me explico. El coche lleva elevalunas eléctricos en las 4 puertas y todos se pueden controlar desde unos mandos situados en la puerta del conductor, pero resulta curioso que solo la del conductor se puede subir o bajar esa ventanilla de un solo toque, que la del pasajero solo se puede bajar de un toque pero no subir, y que las ventanillas de las plazas traseras no tienen esa función, así que si quieres bajarlos o subirlas tienes que mantener apretado el botón durante todo el recorrido. También es interesante que en este dispositivo puedes gestionar una serie de perfiles. Yéndote a un icono situado en la parte superior de la pantalla, puedes tú crear un perfil y asociar a ese perfil lo que llaman el modo Wallet. Ya lo hemos visto en marcas como Ford. Consiste en crear un código PIN de 4 cifras y eso te permitirá bloquear la pantalla cuando estés utilizando ese perfil, y eso pues se supone que evita que otras personas puedan acceder al sistema multimedia una vez que lo has protegido de esta forma. El Fiat Tipo se volvió mucho más interesante cuando el año pasado incluyó como gran novedad la combinación del motor 1.5 microhíbrido de 130 caballos combinado con la caja de cambios automática de 8 velocidades. En ese momento el coche dio un salto cualitativo muy importante.
Este modelo, que tiene un peso pues ya un poquito considerable, está por encima de los 1400 kilos, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h o de acelerar de 0 a 100 en 9,3 segundos. Y esos son datos relativos a esta versión que estamos probando, la versión con acabado Cross. ¿Por qué os digo esto? Porque las versiones que no tienen esta apariencia campera tienen unos datos un poquito mejores, tienen una velocidad máxima de 207 km/h y la aceleración de 0 a 100 la rebajan a 9 segundos. ¿Cuál es el resultado de esta combinación mecánica en este coche? Bueno, pues ofrece un resultado muy bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con los consumos. La marca declara 5,2 litros de consumo medio cada 100 kilómetros. En un uso real esa cifra es bastante posible, es bastante realista, aunque lo normal es estar por encima de los 6 litros, lo cual en combinación con un depósito que tiene, bueno, pues 50 litros, tiene una capacidad que no está mal, al final pues permite que tenga unas cifras de autonomía que también son muy buenas. La combinación en sí pues es muy agradable, lógicamente, aunque no sé si quizá en esta unidad, pero sí que resultaba un poquito brusco cuando el coche estaba frío todavía, pues esos primeros instantes en los cuales se combina la parte eléctrica y la parte tradicional de gasolina, pues a veces como que daba un poquito de tirones. No sé si ya os digo que es una cosa concreta de esta unidad. También es cierto que el sistema microhíbrido que emplea este modelo sería un poco un paso más que un microhíbrido convencional, ya que aquí la parte eléctrica, sin llegar a ser tan importante como en un híbrido más de tipo autorrecargable, como puede ser un Toyota Corolla, que es el ejemplo que yo siempre suelo poner, bueno, pues aquí la parte eléctrica ayuda, aunque bueno, en circunstancias un poco contadas. Pero es cierto que esas circunstancias en las que actúa pues suelen ser bastante necesarias si lo que quieres es ahorrar combustible en lo posible. Por ejemplo, el motor intentará siempre que pueda pues arrancar con la parte eléctrica. Luego, si te desplazas a baja velocidad pisando muy poquito el acelerador, pues es posible que ahí esté entrando en funcionamiento el motor eléctrico. Y luego también pues es un impulso adicional, un apoyo extra que recibe el motor de gasolina. Al final, bueno, pues como os digo, el resultado es que los consumos son bastante interesantes. Como detalle curioso, bueno, aparte de ver cómo funciona el sistema híbrido en la pantalla del sistema multimedia, hay un indicador aquí en la instrumentación que nos dice el tanto por ciento de la batería que queda disponible, esa pequeña batería que en este caso lleva el Fiat Tipo para alimentar a su motor eléctrico. Es un porcentaje que va subiendo o bajando, pues según se vaya cargando o descargando esa batería. Antes de hablaros de los asistentes, dos detalles curiosos que me han llamado la atención en este coche. Ambos se pueden acceder desde aquí, desde dos teclas situadas en la consola central. La primera es la tecla que lleva la leyenda City. ¿Qué significa? Pues que si lo activas, la dirección, cuando circules a baja velocidad, en entornos urbanos, por ejemplo, para aparcar, añadirá un extra de asistencia a la dirección para que las maniobras resulten aún más sencillas de llevar a cabo. Y luego, por otro lado, algo que no es, pues yo diría que muy habitual, más bien poco habitual o nada habitual en los vehículos que tienen un sistema de microhibridación o hibridación un poco más completa, es que hay un botón que te permite desactivar lo que es el sistema híbrido en este coche. Es esta tecla de aquí que le lleva la leyenda Auto Off, y si la pulsas pues el coche como que aparcará por un momento lo que es su parte eléctrica. Ahora hay que centrarnos en lo que son las ayudas a la conducción, que es cierto que este coche también lleva unas cuantas, pero aquí vamos a ver cómo quizá ese enfoque inicial de que el Fiat Tipo fuera un modelo pues un poquito de enfoque más modesto y de precio más ajustado que otros rivales, ha hecho que esas funciones estén ahí, pero no sean todo lo completas posibles que podrían ser. Yo os voy a poner varios ejemplos. Por un lado tenemos un control de velocidad adaptativo. Ya sabéis, es el sistema que con la ayuda de un radar en la parte delantera puede medir distancias y no solo puede mantener la velocidad que tú establezcas con ese control de velocidad, sino que en un momento dado, si un coche por delante pues nos acercamos mucho y tal, puede frenar el vehículo o volver a acelerar cuando ya tienes carretera libre por delante. Pero a diferencia de otros sistemas, no tiene la función de stop and go, es decir, si en un momento dado yo me encontrase con un atasco, el coche no puede llegar a detenerse por completo y luego volver a reanudar la marcha si el resto del tráfico pues también lo hace, sino que este dispositivo se desconecta cuando bajas de 30 km por hora. Es un control de velocidad adaptativo que quizás su uso es sobre todo cuando ya estás lanzado en autopista y tienes la suerte de que no te vas a encontrar ningún
ningún atasco, ya que de lo contrario sí que te exige estar atento si lo usas en un entorno, pues no sé, a lo mejor en el día a día, que te encuentras en una vía de circunvalación en la que suele haber retenciones, tendrás que estar atento porque si lo seleccionas y lo activas, habrá un momento que si bajas de 30 km por hora, porque el tráfico se está poniendo un poquito pesado y hay muchos coches, pues si baja de 30 km por hora, el sistema, bueno, te lanzará una alerta, eso sí, y te dirá que se está desactivando. Bueno, pues esto por un lado. Luego tenemos lo que es el sistema de mantenimiento de carril, que en este caso sí que es de mantenimiento, no es de centrado constante dentro del carril. Lo que hace este coche es que, bueno, pues tiene en cuenta, con la ayuda de una cámara, puede detectar lo que son las líneas que delimitan un carril y en caso de que te aproximes a alguna de ellas, pues te hace una corrección en la dirección, además una corrección bastante evidente, pero es simplemente eso, es una corrección, no es de esos coches que por lo que sea en un momento dado puedes alejar un poquito las manos del volante y el coche casi puede conducir por sí solo. No, en este caso tenemos un dispositivo que simplemente se limita a corregir. Puedes elegir el caso más extremo en el que te advierta cuanto antes y te darás cuenta que el coche empieza a realizar la maniobra incluso aunque estés bastante alejado de las líneas. También es cierto que, por ejemplo, parece que tiene mejor vista a la hora de detectar una línea continua, como las que suelen delimitar los carriles cuando vas circulando en el carril más a la derecha, con lo que es el arcén, que en la línea discontinua que suele haber en el lado izquierdo del carril. Aquí puede pasar un poco como lo que decíamos antes con el control de velocidad adaptativo. Puede que estés circulando, puede que en un momento dado bajes tu velocidad y que por un despiste hayas bajado de 60 km por hora y estés pisando la raya de un carril y el sistema no te haga ninguna advertencia. Y por lo demás, pues sí que tenemos otros dispositivos también habituales ya en los coches modernos, como es el sistema que te advierte de la presencia de algún vehículo u obstáculo en el ángulo muerto de los retrovisores, lo hace con una lucecita con forma de triángulo situada en los espejos. Y luego también tenemos un lector de señales de tráfico que además, bueno, pues es bastante completo porque es capaz a veces de duplicar la señal que te está mostrando y te indica pues tanto la velocidad de la vía por la que circulas como la velocidad que puede haber a lo mejor en una vía como puede ser un carril de deceleración, porque en un momento dado pues algún vehículo puede querer salirse y en ese caso pues te combinará las dos indicaciones de velocidad. Y finalmente, cuando hablábamos del exterior, veíamos que este coche solo tiene una cámara de ayuda al estacionamiento que está situada pues en la parte trasera del vehículo. Esa cámara transmite sus imágenes a esta pantalla, el sistema multimedia, pero la verdad es que tiene esa imagen en forma de cuadrado, no llega a aprovechar toda la anchura de la pantalla. Pero bueno, la resolución podemos decir que es simplemente correcta. Después de visto todo lo visto, ¿pensáis que a Fiat se le ha quedado un buen tipo? Pues lo cierto es que hay bastantes consideraciones que hacer. La primera, la más importante, tiene que ver con el precio. Este Fiat Tipo ha dejado de ser un coche tan popular como cuando apareció hace 7 años. Les voy a poner un ejemplo. El modelo que hemos probado con esta versión Cross tiene un precio de configurador de unos 31.500 euros, pero con las promociones de la marca, bueno, pues se queda un poquito por encima de los 29.500 euros. Es una cantidad, como os digo, muy lejana a la que tenían los primeros Fiat Tipo, pero por otro lado también es verdad que no hay mucha competencia, en el sentido de que no existen en el mercado ahora mismo muchos compactos con esta imagen un poquito campera. Y también es cierto que la combinación que nos propone de motor y cambio automático pues funciona realmente bien, sobre todo desde el punto de vista de los consumos. Además, algo tiene que tener este modelo para que sea uno de los favoritos dentro de las empresas, tanto VTC como del gremio de los taxistas. Pero hay una solución bastante sencilla para seguir disfrutando de las ventajas de esta combinación de motor y cambio, que es elegir un Fiat Tipo de 5 puertas, pero no con el acabado Cross, sino una de las versiones de acabado más básico. En ese caso, la marca lo promociona con bastante letra pequeña, eso sí, porque tienes que financiar con ellos y entregar un coche usado a cambio, y entonces, en ese caso, el precio se quedará en algo más de 21.000 euros, que eso sí es una cantidad muy interesante y seguramente de las mejores dentro de los compactos con mecánica y etiqueta eco, cierto nivel de potencia y el cambio automático. Pero vamos a centrarnos en esta versión Cross, que es la que hemos estado analizando al fin y al cabo, y vamos a ver cuál es su competencia. Competencia que no es muy numerosa, por cierto. De hecho, sobre todo hay 2 modelos que son los principales rivales, y quizá podríamos incluir en esa terna a un tercer modelo. Voy a tirar de chuleta, como siempre, para que no se me olvide ningún dato. Y vamos a empezar con el que es el primer rival y posiblemente el más duro para este Fiat Tipo. Hablo del Ford Focus Active, también uno de los pocos compactos que tiene una versión de 5 puertas y también carrocería familiar, que pueden tener ese aspecto un poquito más de sub. Bueno, pues hay una variante 1.0, 155 caballos, también microhíbrida, más potente,
más tecnológica, puede llevar interesantes opciones como un sistema HUD de proyección de datos o un sistema multimedia que tiene una pantalla enorme, y ese modelo con las promociones se queda en 29.891 euros. Pasamos al segundo rival, el Kia Exceed. En este caso, este modelo tiene una versión 1.5, también microhíbrido, acabado Tech, 160 caballos. Hablamos de uno de los mejores motores de su cilindrada. Pues bien, ese coche con las promociones incluso es un poquito más barato que el Ford, 29.042 euros. Y en tercer lugar podríamos incluir incluso al Citroën C4. Tiene una variante gasolina PureTech, 130 caballos, cambio automático, y el precio sería el más ajustado de todos, con el acabado Max, está en 28.855 euros. Eso sí, a diferencia de los otros dos modelos y el Fiat Tipo, no tiene la pegatina Eco de la DGT en el parabrisas, se confirma con una pegatina que lleva la letra C. Así que, una vez ya visto todo lo que nos ofrece el Fiat Tipo Cross, cómo queda situado respecto a sus rivales, cuál es el precio que tiene esta versión, ¿vosotros pensáis que ahora mismo merece la pena seguir apostando por el Fiat Tipo como una opción dentro de los compactos? ¿Pensáis que ya quizás se ha alejado demasiado de ese espíritu original de compacto de precio muy razonable y ahora ya es una alternativa que se asemeja demasiado en precio a lo que son los compactos tradicionales de marcas que suelen tener mayor presencia en la categoría? Nos gustaría, como siempre, conocer vuestra opinión, así que no dudéis en dejárnosla en la zona de los comentarios. Tampoco dudéis, si este vídeo os ha gustado, os ha entretenido, os ha aportado algo, en dejarnos vuestro like. Por mi parte, nada más, simplemente daros las gracias por estar ahí y emplazaros al siguiente contenido audiovisual que subamos a nuestro canal de HackerCar en YouTube. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.